buenas tardes, amigos de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más en esta entrevista central de su programa Bicentenaria TV. Les saluda Alexander Fonseca y el día de hoy vamos a abordar el tema de la resistencia indígena, negra y popular en nuestra tierra, Nicaragua, y para eso nos acompaña una vez más el maestro Juan Ramón Osorio, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de nuestra Bicentenaria UNALeón. Muy buenas tardes, maestro, un gusto que nos pueda acompañar. Buenas tardes, jóvenes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco que me inviten, me hayan invitado esta tarde. Es importante nosotros hacer este tipo de trabajo porque dar a conocer lo que es nuestro pensamiento y formarnos sobre lo que son los valores que constituyen nuestra identidad. Maestro, ¿cómo nosotros reconocemos o desde cuándo data lo que le llamamos hoy en día la resistencia indígena, negra y popular, y por qué se le denomina de esa manera? Bien, debemos recordar un poco que esto es nuevo, el llamarle así. La resistencia como tal ha existido desde que los españoles y europeos y demás europeos pusieron sus barcos aquí en nuestras costas. Sin embargo, la fecha 12 de octubre, que se estableció dicen ellos, para celebrar el descubrimiento de América y todo ese montón de palabras que se han inventado para celebrar el Día de la Hispanidad, y incluso hasta le llaman el Día de la Raza. Día de la Raza. Como que si fuéramos, yo le decía a los alumnos el otro día, como si fuéramos la Pangora o Perro Chihuahua. Es decir, no somos animales para que nos estén comparando y estableciendo razas. Somos seres humanos con derechos iguales a los demás. Es importante mencionar lo que usted nos acaba de comentar ahorita, porque en el paso de estos 530 años que estamos conmemorando este año casualmente, es importante conocer la historia, ¿verdad? Y también desde la educación, desde primaria, de secundaria, los centros de educación, también educación superior, en este caso de la universidad, es importante mencionar esos datos importantes que usted nos comparte en este momento para estar consciente de dónde viene esa lucha y qué significado tiene esta conmemoración, maestro. ¿Cuál es la importancia de que nosotros estemos conscientes de esta historia y qué estamos haciendo como nicaragüenses para nosotros conmemorar esta fecha? Yo sé que uno de los aspectos que yo he dicho como profesor de historia, no soy historiador, soy profesor de historia y trato de compartir con mis estudiantes, platicar con ellos, y cuando hemos platicado con los estudiantes y con otros docentes, nos damos cuenta que la historia que nos han contado nosotros, y la historia que, valga la redundancia, que históricamente hemos aprendido, es una historia con una visión colonialista, dominante, clasista, racista, discriminatoria de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestros ancestros, de nuestras raíces ancestrales. Es una historia sesgada y contada según la visión del dominante, que es una cosa muy importante que nosotros no podemos perder de vista. Es una historia contada según la visión eurocéntrica. Y la visión eurocéntrica es el blanco dominante, él venía con las mejores armas, él tenía el poder y él venía a subjugar a nuestras culturas, a asesinar. Por lo tanto, los crímenes quedaron impunes. Todos los crímenes que cometieron los españoles, los europeos, quedaron impunes, porque ellos tenían la organización política, social y jurídica, y tenían la bendición de la iglesia, que es otra cosa muy, muy verdad, que a veces no la queremos tocar por no querernos meter en estos cuentos de la Biblia y todo lo que lo conlleva la parte de la fe, porque a veces es un poquito delicado por las creencias de nuestra gente y hay que ser respetuosos de ellos, pero no negar la historia. La Iglesia Católica avaló mucho de la criminalidad, los crímenes que se cometieron en América. La Iglesia Católica fue parte de los ladrones que vinieron a robarse aquí y a esclavizar a nuestros aborígenes. Imagínese usted que en León Viejo, donde aperreaban a nuestros aborígenes, los colonizadores españoles, decían los religiosos, pues, que siempre y cuando si estaba bautizado era problema, pero si no estaba bautizado no había problema, porque no era considerado un ser humano. Es decir, toda la barbarie racista, excluyente,
que trajeron los españoles, vino a acabar con nuestros aborígenes. Por eso nosotros hoy reconocemos la lucha de todos los pueblos aborígenes y reconocemos en Dirian Gen como el hombre que principió la lucha, la resistencia en Nicaragua. Por eso nosotros reconocemos a todos los tapaligos que se rebelaron en León Viejo también contra los españoles, y reconocemos la valentía de muchos pueblos, ya representados en diferentes caciques y jefes indígenas. Por ejemplo, en Guatemala, Tecumumán, en Urracá, en Panamá, ya el Caupolicán que menciona nuestro Darío y todos estos aborígenes que lucharon son ejemplos de valentía, de rebeldía, de resistencia, pero sobre todo de identidad americana, de los pueblos de nuestra América. Es decir, esta identidad que hoy en día nosotros, con nuestro gobierno, la estamos haciendo efectiva. Porque muchas veces nos preguntan por qué defendemos qué es lo que defendemos a la identidad. La identidad de ser nicaragüense, de reconocernos como somos nosotros. Somos un país con identidad, con historia, con cultura, pero sobre todo con una visión soberana de la historia y de la forma de vida que vamos a llevar nosotros. Eso mismo le iba a mencionar, maestro, que somos un país multiétnico y pluricultural, que es país diverso, ¿verdad? Y también estamos nosotros conmemorando estas fechas de diversas maneras. ¿Cuáles son esas formas que nosotros conmemoramos que podríamos destacar? Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad, en nuestra sociedad, nuestro gobierno no gobierna solamente para la parte del Pacífico. Es un hecho que con la Revolución Sandinista se incluyó la costa Caribe. Con una autonomía propia para la costa Caribe, comenzaron a ser vistos y conocidos los pueblos mayagna, los pueblos miquitos, los pueblos garífonas, los pueblos creoles, ¿ya? Es decir, los ramaquíes, es decir, toda la cultura de la costa Caribe incluida en este proceso revolucionario, pero incluida como ciudadanos nicaragüenses con sus propias características culturales, con sus propias raíces culturales. No es que le vayan a imponer la cultura del Pacífico a la gente del Caribe. Eso sería inclusión. Incluirlos es tomarlos en cuenta, que tanto la gente del Caribe se sientan nicaragüenses, partícipes de este proceso revolucionario, que lo hace protagonista porque tiene carreteras, porque tiene universidades, porque tiene escuelas, tienen salud gratuita. O sea, la salud gratuita no solo es para el Pacífico, incluye a todos, independientemente de su rasgo étnico. Es decir, cuando hablamos de este proceso que viene a restituir, cuando conmemoramos, por ejemplo, la fecha de ayer, 12 de octubre, no estamos hablando únicamente perdón, de ir a hacer la festividad, el acto, bailar música y olvidarnos. No, es cómo vamos a hacer para que estas comunidades sean vistas, sean visualizadas, sean visibilizadas en la historia también, para que nuestras mujeres mestizas, aborígenes y todas nuestras mujeres sean protagonistas y sean visibilizadas en la historia del país. Por eso este modelo de gobierno da participación a hombres y mujeres, da participación a las culturas, vengan de donde vengan, y por eso decimos, somos multiétnicos, pluricultural, y nosotros somos un país que integramos a todos en un solo proceso. Es un modelo que potencializa el ser humano, que visualiza al ser humano, que lo vincula con la solidaridad, con la hermandad, con la fraternidad. Solo un modelo así puede ir construyendo una sociedad distinta a la que promueven los modelos excluyentes, como el neoliberalismo, como el capitalismo, ¿ya? Los modelos de gobierno que de ultraderecha, fascistas, que excluyen al pobre, que son antipueblo, que son también herederos de la visión racista que tenían los europeos que llegaron hace 530 años. Es momento de que nosotros tenemos la vista hacia nuestro país y recuperemos esos rasgos de identidad y los hagamos vivos, pero haciéndolo vivos no solamente bailando folclore, sino dándonos cuenta que cada vez que nosotros nos volvemos consumistas de lo que otro país produce y nos vende, y que a veces nos compra las cosas, materia prima, y nos las revende a nosotros en productos ya elaborados, y nosotros terminamos consumiendo más lo de afuera que lo de dentro. También miremos para la cultura, consumir lo nuestro es valorar nuestra identidad como nación. Así es, muchísimas gracias, maestro Juan Ramón Osorio, por habernos acompañado una vez más en este espacio de Bicentenaria TV, por supuesto, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, y a todos nuestros amigos de las redes sociales. Queremos agradecerles por estar conectados en esta transmisión y también queremos invitarlos a que estén pendientes de todas nuestras plataformas digitales. Aparecemos como @UNAM León, y también a que nos sigan en todos nuestros segmentos de Bicentenaria TV. Estuvo con ustedes Alexander Fonseca.